Saludos amigos. Continuando con este rollo de la farmacología, hablemos de uno de los más importantes hipoglucemiantes en el uso clínico, la glibenclamida. Importante dado su utilidad en los pacientes con diabetes para una adecuada regulación de sus cifras de glucosa y evitar consecuencias a la corta y a la larga que pueden poner en peligro el pronóstico y la vida del paciente. Empecemos. Entonces, la glibenclamida, como siempre, hay que entrevistarnos con el medicamento y decirle, hey, pastillita, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué eres? Bueno, soy un hipoglucemiante. ¿Un qué? Disminuyo la glucosa. La glucosa, ajá. ¿Y por qué yo querría disminuir mi glucosa? No, tú no. Las personas que no tienen la glucosa en el rango que debe ser. ¿Cuál es ese rango? Entre 60 a 110 miligramos por decilitro en una toma venosa posterior a 8 horas de ayuno de preferencia. Es decir, si te tomas una prueba de glucosa sérica y tu rango sale entre ese espacio de 60 a 110 miligramos por decilitro, estás bien. Sin embargo, si te sale de 300, 250, 400 y más, no lo dudes, ya eres diabético. Y el tratamiento con glibenclamida puede hacer reducir esos niveles elevados de glucosa a su rango fisiológico. Bien, ¿por qué? ¿Qué pasa si no lo hacemos, pastillita? Severas complicaciones pueden llegar, como la cetoacidosis diabética o el coma diabético. Severas complicaciones metabólicas que incluyen alteración en el pH, deshidratación e hiperosmolaridad. Sin embargo, a largo plazo también puede ser propenso a infecciones, dado que la descompensación de glucosa a la alza disminuye la calidad de la respuesta de las defensas del cuerpo, del sistema inmune. Entonces, los pacientes con diabetes descontrolada son más propensos a las infecciones y que éstas sean más potentes, más fuertes. Tener en cuenta eso, sobre todo ahora que estamos en época de pandemia. Bien, pero también a largo plazo, situaciones como ulceraciones e infecciones del tejido blando del pie, el pie diabético, que se deben más que nada a un entorpecimiento de la circulación distante. Lo malo es que muchos de estos casos terminarán en amputación. La insuficiencia renal crónica, desde luego también consecuencia de una mala perfusión, una mala circulación a la crónica para el riñón. La ceguera por retinopatía, ya sea proliferativa o no proliferativa, hablaremos de eso en un video más adelante. Y desde luego, evitar los infartos cardíacos, las neuropatías y otras descompensaciones metabólicas que sin duda disminuyen la calidad y el pronóstico de vida de nuestro paciente. Pertenecen al grupo de las sulfonilureas. ¿Cómo que al grupo? Bueno, hay muchos hipoglucemiantes. Hay demasiados y hay que clasificarlos de acuerdo a sus componentes químicos, de acuerdo a su sitio de acción, a su durabilidad, a la comodidad de su aplicación y desde luego a la farmacocinética y farmacodinamia que ejercen. ¿Qué es eso? Cómo entran al cuerpo, cómo se reparten y cómo actúan. Ah, bien, bien, pastillita. ¿Y cómo actúas? Bueno, yo le echo porras a un páncreas cansado. El páncreas de la persona con diabetes suele producir una cantidad menor de insulina o de mala calidad que no es respetada por el resto del cuerpo. Entonces el páncreas está cansado. Yo, glibenclamida, le echo porras. Vamos, páncreas, tú puedes, saca más insulina. Todos somos páncreas, páncreas y yo somos uno mismo. Entonces el páncreas, con este tipo de motivación, comienza a trabajar. La glibenclamida bloquea los canales de calcio de la célula beta pancreática, permitiendo la entrada de calcio y eso obliga a la liberación de insulina preformada. En pocas palabras, las porras que avienta la glibenclamida hacen que la célula beta se active y libere insulina preformada hacia la circulación. El páncreas entonces cumple haciendo un esfuerzo máximo por liberar insulina para que la glucosa pueda entrar a través de las membranas de los tejidos periféricos y pueda llegar a las mitocondrias y ofrecer energía, que es así como funciona el cuerpo. ¡Ey, ey, ey, pastillita, aguanta un momento! Pero una persona con diabetes tiene resistencia.
tiene resistencia a la insulina, es decir, la insulina que forma el páncreas quizás no sea suficiente para convencer a las células, porque las células son muy delicadas, muy exigentes. Ese es el problema en realidad, la intolerancia, la resistencia que ofrecen las células de todo el cuerpo al efecto de la insulina. Por eso la glucosa no está entrando. Entonces, aunque el páncreas liberara insulina preformada con todo el esfuerzo de su alma, el tejido periférico, el cuerpo, puede que de todas formas no lo acepte. ¿Qué vas a hacer con eso, glibenclamida? Ah, ahí está mi secreto, dice la pastilla. Yo voy a sensibilizar a las células del cuerpo que son altas consumidoras de glucosa. Aumentaré su sensibilidad, las sobornaré si es necesario para que puedan aceptar esta insulina preformada y puedan meter a su interior a la glucosa. Y así la glucosa dentro de la célula no va a estar paseando por la sangre y los niveles van a volver al rango fisiológico, 60, 110 miligramos por decilitro. Ok, muy rico y todo, pero te voy a decir una cosa, pastillita, el hígado va a captar eso. El hígado va a captar esa disminución de glucosa y va a echar manos a la obra. Recuerda que fisiológicamente el hígado tiene reservas de glucosa llamada glucógeno. Entonces, si tú comienzas a disminuir la glucosa del cuerpo de esta persona con diabetes, aunque la estés regresando al rango fisiológico, el hígado lo va a tomar como que está disminuyendo la glucosa y va a sacar sus reservas para traer glucosa activa. Y entonces la glucosa del paciente va a continuar a la alza y a la alza y a la alza. ¿Cómo hay que? Bueno, ese proceso que menciona se llama glucógenólisis y yo, glibenclamida, lo detengo. Yo voy con el hígado y le digo, hígado, no seas piojo, no saques el glucógeno porque estás viendo que estoy enderezando la glucosa de este paciente. No me dificultes más las cosas, te bloqueo, te bloqueo. Y listo, no hay más glucosa, ¿qué tal? Está bueno, muy bien, pastillita, pero también el hígado tiene la capacidad de tomar tejido graso y crear glucosa a partir de él. Está bueno que le restringiste las reservas de glucosa, pero también tiene el tejido graso para poderlo convertir en glucosa, un procedimiento llamado gluconeogénesis. Ah, dice la glibenclamida, pues adivina qué, yo también la bloqueo, o sea, bloqueo los dos. Le digo al hígado, nada de glucosa extra para el cuerpo, déjame trabajar y déjame enderezarlo. Oye, glibenclamida, qué pastillita tan asombrosa eres entonces. Sí, claro, pero, el paciente también tiene que contribuir con una adecuada dieta. El paciente tiene que contribuir con ejercicio físico, de preferencia el ejercicio tipo cardio. De no hacerlo, entonces llegaríamos a la necesidad de utilizar insulina subcutánea inyectada. Y para cuando esta es necesaria, yo, glibenclamida, ya no sirvo absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque si el paciente llega a requerir en su momento insulina, quiere decir que el páncreas ya no da ni una sola gota. Entonces no importa cuántas porras yo, glibenclamida, le eche al páncreas, el páncreas ya no va a formar ni una gota de insulina. Entonces el paciente que se la tiene que inyectar no se beneficia en absoluto de nada de ya tomarme a mí. ¿Estamos? Sí. Ah, bien, bien. Bueno, continuemos. Hablemos entonces de la ingesta. Yo, glibenclamida, vengo en forma de pastilla y nada más. A mí me ingieres de preferencia con los alimentos para no irritar tu estómago, para no caerte pesada. Se me digiere y se me absorbe exitosamente en el intestino. De hecho, tengo una absorción del 95%. Me pasan a la vena porta y voy al hígado a la entrevista o efecto de primer paso. El hígado, posteriormente a entrevistarme, me reparte al cuerpo y mis concentraciones llegan a estar útiles en el cuerpo del diabético a las 2 horas de haberme ingerido. Qué padre, ¿no? Sí, a las 2 horas de haberme ingerido ya ando rondando en la sangre, paseándome por todo el cuerpo del paciente, convenciendo a las células del páncreas de que trabajen más y a las células del cuerpo a que reciban esa insulina. Una fracción de mí anda libre, pero la mayoría de mis moléculas están unidas a proteínas transportadoras, la albúmina. ¿Y eso como para qué sirve? Sirve para que cuando un paciente esté enfermo del hígado tengas mucho miedo porque no va a formar transportadores y yo, glibenclamida, voy a tener más oportunidad de intoxicar y matar al paciente. Solo eso, ¿cómo ves? Ah, no, pues así pues sí. Bien, se tiene una repartición excelente en todos los tejidos del cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Por repartición y distribución, la glibenclamida no le sufre. Sin embargo, después de alrededor de 12 horas,
ya sufre un metabolismo hepático. El hígado dice, hey, glibenclamida, ¿te divertiste en el cuerpo? Sí, sí que sí. Ok, entonces ya voy a metabolizarte y voy a tirarte principalmente por la orina. Claro, todo tiene un inicio y un final, y el efecto de los medicamentos también lo tiene. Y la mayoría de esto, en este caso la glibenclamida, se va por la excreción renal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengas un paciente con insuficiencia renal, un paciente cuyo filtrado glomerular está por debajo de los 30 mililitros minuto, a ella no le conviene, porque no será capaz ese riñón de deshacerse de la glibenclamida y efectos de toxicidad y envenenamiento pueden venir. Recuerda, si tienes un paciente con diabetes que ya padece del riñón y su filtrado glomerular está por debajo de los 30 mililitros minuto, ya no se beneficiará de la glibenclamida y tiene alto riesgo de intoxicación y envenenamiento. Opta por otras opciones. ¿Cuáles? La insulina inyectada, sí o sí. Y cuando ya la utilices, ya no peles a la glibenclamida, ya no va a servir para nada. Sencillo, ¿eh? Bien. Entonces, la glibenclamida, sépase, jóvenes amigos, que se utiliza para el tratamiento ambulatorio. Si les llega a un paciente descompensado, en coma diabético, en cetoacidosis diabética, no le van a dar glibenclamida porque esta viene solamente en pastilla. Aparte, el paciente va a llegar inconsciente, no va a poder tomar ni agua. Ajá. Entonces, se utiliza para pacientes compensados generalmente en la consulta externa. Indicaciones. Desde luego, el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes que aún no depende de insulina, porque hay diabéticos tipo 2 que en algún punto van a requerir de la insulina para poder estar controlados. Cuando la insulina llegue, la glibenclamida se va, ya no sirve. Insisto, cuando el paciente no tiene tendencia a la cetoacidosis, hay criterios para ver que el paciente está en inminencia de complicación. La cetoacidosis es una complicación aguda, severa, grave que pone en peligro al paciente. Uno de esos criterios a tener en cuenta es la alteración del pH, la deshidratación, la hiperosmolaridad y la glucosa por encima de 250 miligramos. De ahí para arriba, el paciente está en punto de colisión de la cetoacidosis. Ahí, manos a la obra y utiliza insulina. Ya cuando lo compenses y la glucosa esté por debajo de 250, ya puedes utilizar con toda calma la glibenclamido. Pero mientras el paciente esté en punto de colisión para una cetoacidosis, el tratamiento subcutáneo con insulina es la opción. Cuando esté por debajo y no tenga riesgo de complicaciones graves, utiliza la pastillita glibenclamida. ¿Ah? Y desde luego en la consulta externa, principalmente a un diabético se le pide control con ejercicio y dieta, pero si este no es provechoso, entonces sí, se brinda la glibenclamida, a veces en combinación con la metformina para una mejor opción, para un mejor control del diabético. Claro, todos tenemos nuestros problemitas, todos tenemos nuestra parte poco amistosa y la glibenclamida tiene estos efectos adversos. Principalmente uno de los más importantes es que no se te vaya la olla, tomes glibenclamida de más y te bajes la glucosa. Es decir, utilízala en el paciente para compensar su glucosa a niveles de 60-110, pero si se te va la mano, le bajas de más la glucosa, es decir, glucemia por debajo de 60, y entonces también tiene riesgo de morirse por ahora poca azúcar. Complicaciones básicas como todos los medicamentos, digestivas, náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, enrojecimiento de la cara, irritación de la piel, urticaria y en el peor de los casos, raro pero puede pasar, anemia aplásica y daño directo al hígado, principalmente en aquellas personas que beben alcohol. Por lo tanto, moraleja antes de la bendición, nada de brindis mientras estés tomando glibenclamida. También no se le tiene que dar a una mujer embarazada. Mujer embarazada que era diabética antes o que desarrolla diabetes gestacional, tema que vamos a ver en la clase de gine, definitivamente se va a tratar con insulina. Posteriormente ya puede llegar a su tratamiento oral, pero mientras esté embarazada la insulina es la mejor opción. Interacciones farmacológicas, con quién se lleva bien y con quién se lleva mal la glibenclamida. Bueno, en todos estos son los ejemplos. Diuréticos, corticoides, la adrenalina, disminuyen el efecto de la glibenclamida, incluidas también las sulfonamidas. Sin embargo, beta bloqueadores, anticoagulantes, fenilbutazona, ciclofosfamida pueden aumentar y poner en riesgo de intoxicación al paciente que la utiliza. Vaya santo Dios. Así es. Tenemos mucho que escarbar en esto de la farmacología.
Contraindicaciones, jóvenes amigos. Claro, la persona que es alérgica. Como ya te mencioné, una función renal deteriorada ya no permite el uso de la glibenclamida por riesgo de envenenamiento e intoxicación. Una diabetes en plena complicación, hospitalizado inconsciente o al borde de la colisión de un coma diabético cetoacidosis, no se utiliza la glibenclamida. En el embarazo y la lactancia también debe ser evitada. Personas que tienen daño hepático, claro, este es el gran metabolizador. Una persona dañada del hígado no puede tomar ni siquiera un paracetamol, porque todo alimento y todo medicamento que tú y yo comemos tiene que pasar primero con entrevista con el hígado para su respectivo anabolismo-catabolismo. Paciente que de por sí ya tiene la glucosa bien baja, obviamente no le vas a dar glibenclamida, le vas a dar el tiro de gracia, la tiene baja, no se la bajes más. Y claro que, como ya mencionamos, si eres de esas personas que brindan 3 veces al día, pues la glibenclamida no es opción para ti. Sencillo, ¿eh? Bien. Agradezco su gentil atención, jóvenes amigos. Ya saben que estoy a sus órdenes. Mándenme un inbox con las quejas, las sugerencias o los regaños a esta cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero te aseguro que sí contesto. Muchas gracias y buen día.